Shalom, mis amigos, mis amigas, bienvenidos. Hoy les presento, es un placer presentarles en el día de hoy, pues un tema que es una pregunta muy pertinente, precisa y para un crecer en Elohim, porque es de esas preguntas que te colocan en la buena tesitura, en la buena lid, para ir creciendo, para ir aumentando, ¿verdad? Para ir creciendo hasta que el día se hace completamente claro, verificable, ¿verdad? Clarificador, ¿verdad? Entonces puedes ver la manifestación de ese mediodía, ¿verdad? Por eso dice, te será más claro que el mediodía. Es una promesa de Elohim, cuando entiende sus promesas. Dice, te será más claro que el mediodía, cuando te alumbra su Torah, su instrucción. Entonces, ese ver claro como el mediodía, que por cierto ahora estamos entrando en unas horas de sobremesa, que más o menos es ese mediodía de la claridad, lo pueden ver a mi espalda, pues ahí te van colocando las preguntas que tú vas haciendo, que son pertinentes y que te colocan, como digo, en el buen camino. Y una de esas preguntas, una pregunta que yo me haría si empezara a estudiar hoy las Escrituras, es ¿cómo es que Dios pudo morir? ¿O cómo pudo morir Dios siendo Dios? No, es una pregunta que yo me haría si empezara a descubrir las Escrituras ahora. Entonces vamos a estar viendo Lucas 23:46, vamos a abrir con Lucas 23:46 y vamos a ir respondiendo a esta súper interesante pregunta. ¿Cómo es que siendo Dios murió? Dice, entonces Yahshua, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, que ahora vamos a ver que puede ser Ruach, pero también puede ser Nefesh. En tus manos encomiendo mi Ruach, mi Nefesh, mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por cierto, no quiero olvidarme de decir que la respiración correcta, y esto, hombre, es básico, no es que sea medicina, es el diario vivir de entender siquiera una migaja de Torah, una migaja de instrucción vital, de vida, de poner atención, ¿no? La respiración correcta es inspirar por la nariz y expirar por la boca, ¿verdad? Recuerden ustedes cómo es formado entonces Adán, porque ahí se muestra ese ciclo. Elohim sopla con su boca, con su aliento, en la nariz del hombre. Entonces, Elohim expira y la expiración de Elohim, la expiración, lo que suelta por la boca Elohim, es la vida la inspiración de la nariz en el hombre, ¿verdad? Ahora, tanto una cosa como otra está ya desclasificada. Vamos, está amordazada, tanto la nariz como la boca. Imagínense por dónde vamos. Pero es interesante, ¿no?, notarlo, que la respiración correcta es inspirar por la nariz. ¿Qué inspiramos? La vida que Elohim nos insufló de su boca, de su aliento, de su palabra. Así, inspiramos y por la boca expiramos. Soltamos algo que tendría que ser hacernos eco de la palabra de vida, para que todo el ecosistema, toda la biología que nos rodea fuera rodeada de una atmósfera de vida, de bien, de palabra, de poder, de aliento divino, ¿verdad? Entonces, más allá de eso, que es profundo, bastante profundo, pero que yo creo que lo pueden situar, está Lucas 23:46 que dice, entonces Yahshua clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi Ruach o mi Nefesh, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces, bajando un poco en el escalafón, porque hemos empezado muy profundo, y ahora vamos a relatar algo que resulta chistoso,
pero que es gracioso, ¿no? Y entonces lo vamos a siquiera esbozar. Y es que cuando Yahshua HaMashiach dice, en tus manos encomiendo mi nefesh, es un momento no dramático, sino sumamente, pues imagínense, el momento culminante de la historia de la humanidad, ¿no? Pero fíjense que es el momento culminante de la historia de la humanidad y los hombres que no entienden lo dejan prácticamente en algo de un entendimiento. No es que el hecho es lo más formidable que ha acontecido aquí en el planeta Tierra, pero sin embargo el entendimiento de lo que pasa ahí pues ha quedado, para muchos desquiciados, ha quedado en algo que se traslada al terreno de la broma. Porque yo conozco a alguien, un muchacho estudioso, o por lo menos sé de él, ¿verdad? Porque escucho sus enseñanzas, que dice que nefesh, lo que se traduce como espíritu, es pescuezo, ¿no? Y tiene razón de ser, porque en el cuello está la palpitación de la respiración, ¿verdad? Por el cuello respiramos y es donde hablamos y respiramos, ¿verdad? Entonces tiene su sentido, de que nefesh sea pescuezo, ¿no? Por cierto, que es un muchacho que dice que todo se debe basar en la escritura, tal y como también decía Lutero, queriendo prescindir de media Biblia actual. Lutero decía solo escritura, queriendo prescindir de más de media Biblia actual. Y este muchacho dice lo mismo, dice que quiere que la Biblia se predica así sola y que no tenemos que recurrir a más nada, pero luego él sí recurre a talmudismo, a todo lo que tiene que ver con judaísmo. Zohar cita Talmud cuando tiene que citar, bueno, y se hace ahí un vericueto, ¿verdad? Y entonces no se puede luego ser coherente diciendo una cosa y haciendo la contraria, ¿verdad? Por ahí se desangran. Bueno, entonces este muchacho dice que nefesh es pescuezo y ahora vamos a pasar al chiste cuando ya veamos Marcos 15, 31, 41. En Marcos 15, 31 al 41 dice así, preciosos y preciosas, dice, de esta manera también los principales Kohanim, o más bien eran sacerdotes, lo que se movía ahí en el Sanedrín, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, sálvese a sí mismo no se puede salvar, decían entre los fariseos, los sacerdotes principales, que eran principales de la época. Entonces, dice, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Mashiach, rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Yahshua clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Elohim mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían, en el absurdo, de hombres absurdos con entendimientos corruptos absurdos, ¿verdad? Tantas cosas se entienden ahora de una manera absurda, el mismo fariseísmo, que son principales de las sinagogas, de los cultos, de las reuniones, de los auditorios. Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo, mirad, llama a Elías, ¿verdad? Dentro del absurdo. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Más absurdo, más situación absurda. Y todo esto lo abrazaba el Mashiach, ¿verdad? A cambio de darnos la oportunidad de hacer teshuvá, de arrepentirnos. Mas Yahshua, dando una gran voz, expiró. Ahí es donde se produce, cuando en este verso 37, es cuando en el otro paralelo que hemos leído de Lucas 23, 46, dice que clamó a gran voz, Padre, a ti encomiendo mi nefesh, y entrega su espíritu y expira, ¿no? Entonces, dice que en el verso 37 de este Marcos 15, 37 es el paralelo. Entonces dice, mas Yahshua dando una gran voz, que no dice cuál, no dice lo que dijo, pero lo que dijo lo relata
Lucas 23:46, que es: en tus manos encomiendo mi nefesh, o mi ruach, mi espíritu. Entonces es cuando el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Conmoción universal. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar: en tus manos entrego mi ruach, mi nefesh, mi espíritu, Padre, después de clamar había expirado así, coincidiendo con la rasgadura del templo, que se rasgó de arriba abajo. Entonces el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Elohim. Lo que no fueron capaces de decir los principales que estaban controlando la palabra y predicando Biblia en esos entornos, en ese tiempo. Lo dijo un centurión, ¿verdad? También había algunas mujeres mirando de lejos. Esto es una constante en el ministerio de Yahshua HaMashiach, y mujeres que miran de lejos a ver lo que acontece, ¿verdad? Mujeres que los que van venciendo se las van repartiendo como botín, y entonces las mujeres están atentas a ver quién gana, ¿verdad? Pero seguían al Mashiach de lejos, ¿verdad? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban Miriam de Magdala, Miriam, la madre de Jacobo el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y les servían, ¿verdad? En su ministerio en Galilea, le siguieron y les sirvieron. Pero ahí, cuando llegó el momento de la verdad, solo los seguían de lejos, ¿verdad? Como hacen las religiones, ¿verdad? Las religiones siguen, las religiones y los religiosos y las religiosas siguen a ver qué pasa, pero ya dejan de involucrarse en cuanto la situación se complica, entonces siguen de lejos al Mashiach, ¿verdad? Al que está haciendo la obra necesaria en Elohim. Entonces dice: quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y les servían, cuando eran tiempos de bonanza, cuando recién estaba empezando el ministerio y estaba llamando a los sholiachim, a los enviados, a los discípulos, allí en la zona de Galilea, entonces es cuando les seguían y les servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén, ¿verdad? Les seguían también de lejos. Muchas religiones. Sabemos que mujeres tiene que ver con religiones. Bueno, y entonces resulta que cuando este muchacho que he dicho antes, que dice que cuando dice Yahshua HaMashiach, dice: Padre, en tus manos encomiendo mi nefesh, mi espíritu, ¿no? Y este muchacho que traduce como nefesh, no sé si específicamente este pasaje, pero sí traduce como nefesh, cuando aparece la palabra nefesh hebrea, la traduce como pescuezo, ¿verdad? Y entonces, pues lo que diría Yahshua HaMashiach en el madero es: Padre, a ti encomiendo mi pescuezo, ¿verdad? Según la traducción de este muchacho estudioso. Entonces, lo que diría es: Padre, a ti te encomiendo, oh Elohim, mi respiración. Pero según ese muchacho diría, también por añadido, diría: a ti encomiendo mi pescuezo, ¿verdad? Porque pescuezo es respiración. Yo lo traduciría mejor como: Padre, a ti encomiendo mi respiración. Pero es curioso porque hay otros ministerios, digamos, paralelos, que están corriendo ahora mismo en YouTube, paralelos a este muchacho que interpreta nefesh como pescuezo, y que son hombres cuellicortos, cuellijuntos, ¿verdad? Un poco, no es que tengan ni papada ni nada, sino que es que son enjuntos, no son enjutos, son enjuntos, ¿verdad? Con enjundia, ¿verdad? Entonces son predicadores también. Y por cierto que vienen a decir que quien no se circuncide no puede celebrar Pesach y esas cosas, y luego no quieren llamarse judaizantes y se van por otros derroteros, y entonces queda claro, ¿no? Lo que son, porque blanco y en botella, ¿verdad? Pero entonces, cuando ministerios como ese que yo cito, que yo refiero ahora mismo, son cuellicortos, en el momento de que ellos expiraran, que Elohim quisiera que vieran su llegada y que llegaran al reino, si hacen teshuvah, si se arrepienten, pero si ellos en el momento de expirar
No podrían decir, Padre, a ti encomiendo mi pescuezo, porque no lo tienen. Porque no lo tienen, ¿verdad? Bueno, pues ese es el chiste, ¿verdad? Eso como broma jocosa dentro de la importancia sublime que tuvo esa entrega de su nefesh, de nuestro Mashiach, ¿verdad? Padre, a ti encomiendo mi nefesh. Tanto es así, tan sublime fue aquel momento, que hubo una conmoción de todo lo vivo para recibir ese nefesh, esa respiración del Mashiach, nada menos, del Mashiach, del escogido, de lo más precioso que nunca se ha mostrado aquí en esta creación, o sea, lo más precioso que ha habido entre lo creado, ¿verdad? Lo más bello, lo más precioso. Entonces, tanta conmoción universal fue el que el Mashiach entregara su respiración, su nefesh, su ruach, su espíritu, a Elohim bendito, al Padre de los espíritus, que hubo un terremoto para recibir esa respiración. Un terremoto, una conmoción tal que hubo un terremoto para recibir el soplo, la respiración del Mashiach, ¿verdad? Y hubo una conmoción de lo vivo, una conmoción de lo que respira, porque lo vivo y lo que respira es el Ruach Elohim, el Padre de los Espíritus, el Ruach Elohim. Conmoción de lo vivo, de lo que respira, de la Javá, del amor. Y entonces esto se muestra en Mateo 27, 50, 51. Mateo 27, 50 al 51, que dice así. Dice, mas Yahshua, habiendo otra vez clamado a gran voz, volvemos a referir que lo que dijo fue, Padre, a ti encomiendo mi nefesh, mi ruach, mi espíritu. Habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el nefesh, entregó el espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, hasta las rocas se conmovieron. Cosa que no hicieron esos principales que estaban tramitando y tramoyando la palabra de poder en ese tiempo. Porque los principales y los que estaban tramoyando la palabra de poder de ese tiempo estaban diciendo que baje de la cruz si es hijo de Dios, o si es Dios, o si es el Mashiach, que descienda de la cruz y entonces le creeremos, ¿verdad? Imagínense. Y hoy la situación es todavía peor, porque con ese testimonio siguen diciendo lo mismo, siguen pidiendo señales para ver al Mashiach, ¿verdad? Y siguen vendiéndolo a las primeras de cambio, siguen entregándolo a Edom, a lo edomizado, siguen rebajándolo, ¿verdad? Siguen rebajándolo porque más les hubiera quedado a muchos quedarse con Cristo, porque a Cristo por lo menos lo exaltaban como Dios. Pero ahora esos principales tramoyando la palabra de poder lo hacen más Cristo que nunca, en el sentido de que Cristo era un Dios menor, ¿verdad? Pero el entendimiento cristiano muchas veces no lo entendía a Cristo como un Dios menor, sino como un Dios todopoderoso. Y sin embargo ahora en raíces hebreas, cuando ya conocen la palabra Mashiach, ahora sí lo entienden como Cristo, como un Dios menor. Es paradójico, pero es así, ¿verdad? Es lo que hay. Entonces, el punto es que aquí, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el nefesh, ¿verdad? Y hubo una conmoción cosmogónica, universal. Entonces se rasga el velo del templo, se rasga en dos de arriba y abajo para estupefacción de los que tramoyaban la palabra de poder y que pedían una señal, pero no se le dio la señal durante la vida del Mashiach, sino una vez después de muerto, ¿verdad? Para que se les abrieran los ojos, pero ni por esas. Entonces el templo, el símbolo judío, que ese era el Mashiach que de verdad querían conservar, el templo, ya un instrumento, el culto exterior, ¿verdad? Las cuatro paredes, eso era lo que querían conservar, los tramoyadores de la palabra de poder en ese tiempo. Y entonces el templo se rasgó en dos de arriba y abajo, para que todos vieran lo que había pasado.
incluso el más duro, por el testimonio incluso de las piedras que se rompieron, ¿verdad? Pero otros ni fu ni fa. A los que tramoyaban la palabra de poder en ese momento, ni fu ni fa. ¿Por qué? Porque ya eran conciencias cauterizadas, quemadas. Tremendo, ¿no? Claro, quemas la conciencia cuando no la escuchas, la vas quemando poco a poco, desgastando en ti mismo. Entonces, y la tierra tembló, ahí está el terremoto, y las rocas se partieron. Entonces, claro, aquí hubo un recibir la expiración, la respiración del Mashiach provocó el que fuera recibida arriba, esa respiración, ese aliento del Mashiach, ese aliento primigenio del cual tomamos todos, toda la creación, todo lo que está respirando en el planeta Tierra, toma de esa respiración. Entonces, cuando esa respiración volvió a lo que es amor, a lo que palpita, a lo que respira, a lo vivo, al amor, entonces hubo una conmoción cosmogónica, universal. Eso supera la narración, es metanarrativo lo que aconteció allí. Entonces, en Números 27, 15 y 17, y ya terminamos con esto, en Números 27, 15, 17, dice así. Dice, entonces Moisés respondió a Yahweh diciendo, ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne. Aquí está la clave. Porque, ¿cómo pudo morir Yahshua? ¿Cómo pudo morir el Mashiach siendo Elohim, siendo Dios? Bueno, pues aquí te lo dice. Porque a donde entregó el Mashiach su respiración es el Elohim de los espíritus, el Ruach de los Ruachim de toda carne, ¿verdad? Entonces, la respiración del Mashiach al expirar se acopló al Ruach Elohim, un Ruach Elohim de todo lo vivo, un Ruach Elohim de todo lo que respira, un Ruach Elohim de la Javá, del amor que lo sostiene todo, que acopló su soplo primigenio del cual procede, que es el aliento del Mashiach. El Mashiach es lo que lo vivifica, porque es espíritu vivificante. Entonces dice, ponga Yahweh, Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. ¿Verdad? Entonces le pide a Yahweh, antes de su encarnación en Yahshua HaMashiach, y lo identifica como Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Y lo puso, y lo dispuso. Ese varón sobre la congregación fue Yehoshua, que sustituyó a Moisés, pero fue en su exactitud Yahshua HaMashiach, ¿verdad? Entonces dice que salga delante de ellos y que entre delante de ellos. Esto es también profético, porque dice que salga delante de ellos. ¿De dónde salió Yahshua HaMashiach? De esta esfera, de este ámbito, ¿verdad? De este ámbito terreno. Y entonces cuando expira, digamos que su nefesh, su espíritu, su respiración, sube al Ruach Elohim, al Padre de los espíritus de toda carne. Entonces salió delante de nosotros, y esto también se trasladó a cuando definitivamente ya con un cuerpo resucitado asciende y los discípulos lo ven, pero en primera instancia fue en la forma de su respiración, ¿verdad? Su nefesh, su ruach. Salió delante de nosotros y entró por delante de nosotros como ese aliento que vivificó todo lo demás. Vivificó todo lo que está ensamblado como elogiable, como Elohim. Entonces ascendió y ahí hizo que Elohim fuera eternamente, cosa que no dejó de ser nunca, Elohim de los espíritus de toda carne, ¿verdad? Dice que los saque y los introduzca, que los saque de un ámbito de perdición, un ámbito de sequedad, en el cual la sequedad, lo seco, la falta de oxígeno, la falta de oxigenación, la falta de humedad, la falta de
de ascender, la falta de ascendencia, la falta de propósito, tenía que llegar, ¿verdad? Lo que sí trascendía, lo que sí tenía propósito, tenía que sacarnos de aquí, ¿verdad? A lo que no íbamos a llegar nunca. ¿Por qué? Porque no estaba en nosotros la capacidad de dar vida. La capacidad de dar vida está en Yahshua HaMashiach, que da con el aliento de su boca vida a todo lo demás, tal y como hizo con Adán, que fue formado de la tierra, pero que él sopló aliento de vida con su boca. ¿Quién fue? Yahshua HaMashiach. Por eso ahora, cuando muere y resucita, cuando muere, entrega, expira, y dice, Padre, a ti encomiendo mi espíritu, mi ruach, mi nefesh, nos saca y nos introduce, porque él vivifica la atmósfera, vivifica lo que respira, vivifica lo vivo, ¿verdad? Esto es muy profundo de explicar, pero yo creo que lo están entendiendo. Que nos introdujo, nos sacó y nos introdujo, ¿verdad? En esa vida, que va a llegar y que está patentada con ese aliento que sale de su boca, ¿verdad? Entonces, que los saque y los introduzca para que la congregación de Yahweh no sea como ovejas sin pastor. O sea, por delante de nosotros, ¿qué va a haber? El aliento, ¿verdad? La expiración de Yahshua HaMashiach para darnos vida, su instrucción, su aliento, para darnos vida y soplar en nuestra nariz para que su palabra, lo que sale de su boca, sea lo que nos inspire a nosotros y así estemos todos configurados en lo que respira, en lo que es vida, en lo que es vivificado, en lo que es amor, en lo que es Ahavá. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shalom, shalom.